Hola, buenos días. En este tu devocional un día más les saluda su servidora Yasmín. Quiero darte las gracias por unirte a este tiempo de bendición, tiempo devocional, donde estamos aprendiendo todo junto a la palabra para poder también compartir con aquel que necesita. Bueno, en esta mañana quiero hablar del rechazo. El rechazo, ese sentimiento que todos en algún momento hemos sentido y hemos experimentado en carne propia, ¿verdad? Esta es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene para que la conducta de una persona sea la adecuada o inadecuada cuando somos heridos por el rechazo. Siempre los signos que se muestran en una persona que tiene este espíritu es afecta el comportamiento, la inteligencia, las actitudes, la manera de relacionarse, la manera de armonizar con otras personas, ¿verdad? Esto sucede porque eso viene desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Cuando estamos allí, es porque a la hora de cuando la madre concebió ese hijo, ¿verdad? Entonces sintió el temor de pronto de sentirse sola o de qué voy a hacer o de pronto si a mi pareja o a mi esposo o lo que sea no le va a gustar, no va a ser el tiempo, cómo se lo digo a mis padres, ahora qué voy a hacer, qué van a pensar las personas, ¿verdad? No es el tiempo, no es el momento, ¿verdad? En ese momento de pronto la mamá estaba experimentando todo este tipo de sentimientos y así se estaba sintiendo. Entonces ahí ya inmediatamente entró el espíritu de rechazo en su hijo desde el propio vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces allí es cuando nosotros empezamos a experimentar a medida que crecemos y de pronto también en nuestra niñez experimentamos ciertas cosas de rechazo porque de pronto a través de nuestros mismos abuelos. ¿Por qué? Porque tienen a su hija quedó embarazada, entonces dice, no, es que este no era el padre adecuado para los hijos de mi hija o tal cosa, o al revés, esa no era la madre adecuada para tener los hijos o no era el momento, ¿cierto? ¿Verdad? No era el momento de quedar embarazada. Bueno, entonces viene siempre por nuestros ancestros, ¿verdad? Por nuestros padres, nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre. Y cuando estamos pequeños, cuando experimentamos que de pronto muchas veces vamos a hablar o vamos a pedir algo, necesitamos algo y siempre los mayores o alguna cosa así, o nuestros padres siempre nos mandaban a callar, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a traer esto? Pues un espíritu de rechazo en nuestra vida, que nos sentamos que no encajamos, que no servimos, que no valemos para nada, porque desde el vientre hemos tenido nos pusieron esa barrera, ¿cierto? Nos pusieron esa barrera como que no es el momento siempre, no encajas, no quedas bien ahí, no en ningún sitio como que te sientes capaz de hacer nada, ni capaz de encajar, ni capaz de entablar una relación con nadie. ¿Por qué? Porque tienes una barrera ahí espiritual que se llama rechazo, ¿cierto? Que prefiere, eso lo lleva a uno a aislarse, a retroceder siempre, a menospreciarse hasta uno mismo, ¿verdad? Porque así nos sentimos, ¿verdad? Siempre buscamos hacer las cosas a la perfección para poder tener aceptación de los demás, ¿verdad? Ese es los signos de una persona que es rechazada, ¿verdad? Que se siente que no encaja, que está fuera del lugar siempre, que de pronto lo que va a hablar con esos temores, esos miedos, lo que va a hablar no sirve, no vale. ¿Por qué? Porque así esa barrera nos marcó desde el vientre y desde la niñez, ¿cierto? Eh, el único que aquí puede liberarnos, o sea, cuando nosotros estamos así, se llama Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, Señor. Porque cuando Él vino, o sea, Él fue rechazado hasta lo sumo lo dice la misma palabra, ¿verdad? Entonces aquí nosotros cuando empezamos a reconocer esto, que no encajamos en ningún sitio, que estamos así, que sentimos esa sensación, porque es una sensación de sufrimiento, de aislamiento, de no poder expresar lo que sentimos, de creer que no sabemos, que no somos inteligentes, ¿verdad? Que no servimos. Entonces, esa cosa que se siente, que se experimenta, que te hace sufrir, que te hace apartar de las personas, ¿verdad? Que no encajas, que no puedes mantener una relación con nadie porque no encajas definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una barrera, ¿verdad? Eh, Aquí cuando nosotros
estamos así, pues sencillamente estamos con un sufrimiento permanente, ¿cierto? Al sentirnos rechazados, ¿cierto? Tenemos ese temor de no ser aceptados, la falta de amor propio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que venir y reconocer estos sentimientos, reconocer estos miedos, estos fracasos, ¿verdad? Porque vamos de fracaso en fracaso simplemente por esa barrera que está en nosotros, ¿verdad? Vamos de fracaso en fracaso, pero aquí la única manera de salir de ese estado es ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor y presentar y pedirle al Señor que nuestra autoestima está por los suelos, que nosotros no podemos avanzar porque sentimos ese espíritu de rechazo, ¿verdad? Entonces es una de las maneras que tenemos para sanar todas esas cosas es ir a nuestros padres, a nuestra madre y preguntarle cómo fuimos concebidos, qué sintió, cómo se sintió, si el padre también aceptó cuando quedaste embarazada, qué dijeron sus papás, sus abuelos, ¿cierto? Entonces, si pedirle a nuestra madre que le cuente a uno cómo fue la manera cuando fuimos concebidos, qué sintió, cómo se sintió, qué hizo, qué palabras dijo, ¿cierto? Y así de esa manera nosotros podemos ir a la raíz y cortar, ¿cierto? De una manera con amor, con mucho amor, porque nosotros no conocemos los motivos por los cuales la mamá se sintió así, ¿verdad? Sin ir a señalarle, sin alzar su dedo para señalarle, sino con amor, pedirle que le cuente a uno para poder traer una sanidad en su interior, reconocer que allí hubo rechazo y pedirle perdón, perdonar a la mamá, perdonar sus acciones, sus actitudes o las palabras que dijeron de pronto sus abuelos, las palabras que dijo de pronto su papá, que a lo mejor no era el tiempo, y pedirle perdón, perdonarla. Y de esa manera nosotros podemos ser sanos, ¿verdad? Podemos liberarnos y tumbar esa barrera, quitar esa barrera de nuestro interior. Mire, aquí voy a leerles en Isaías 53, el 3 dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿verdad? Dice que hasta lo sumo fue rechazado. Hasta lo sumo, aquí está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue rechazado aún desde cuando fue concebido porque, si mal no recuerdan, José quiso dejar a María en lo secreto, ¿cierto? No le dijo nada en público, pero quiso dejarlo en lo secreto, ¿verdad? Entonces esto fue rechazo, desde la concepción hasta su último minuto de vida, ¿cierto? Aquí lo único que nosotros podemos es ir, reconocer, hacer eso que estoy diciendo, reunirnos con nuestros padres, con nuestra mamá, sobre todo, y preguntarle, querer saber con todo el amor, con todo el respeto, sin ir a juzgar, sin nada de eso, también entender y poder liberar tanto a nuestra madre como a nosotros mismos y quitarnos esa culpa, ese rechazo, ese sufrimiento de nuestras vidas. Bueno, porque la palabra ahí lo dice también en Salmo 27:10, ¿cierto? Que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaran, aún así el Señor Jehová nos recogerá, ¿cierto? Entonces quiero dejarle con esta pequeña reflexión ahí. Recuerde que en la palabra del Señor siempre encontraremos libertad, sanidad y todo eso, y el Señor Jesucristo vino para darnos libertad a nosotros y poder hacer de nosotros personas nuevas en nuestra vida. Bueno, gracias, Señor amado, por este día, por todo lo que tú has hecho y lo que harás, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a reconocer que tenemos ese sentimiento, Señor, que nos hace sufrir todos los días, bendito Dios, porque a lo mejor hemos sido rechazados desde el vientre de nuestra madre, Señor. En esta mañana queremos, Señor, reconocer, bendito Dios, que tenemos todos esos signos de rechazo en nuestras vidas y que por esas actitudes, que por eso, Señor, no hemos podido avanzar, no hemos podido, Señor, fortalecernos, Señor, en ti, Señor, ni tener una buena relación con nadie, bendito Padre Celestial, pero en ti, Señor, hoy venimos, Señor, para que seas tú quitando y liberándonos, Señor, de este sentimiento, Señor, y ayudándonos, Señor, para que podamos ser libres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un lindo día y recuerde que este devocional lo puedes encontrar en Spotify,
Facebook, Google o YouTube. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un lindo día.